Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Edificando desde el Interior. Estoy muy feliz de que me acompañes a este espacio en donde hablamos de neurociencias y fe y cómo éstas proveen bienestar para cada uno de nuestros hogares. Mi nombre es Dazuli Pantoja, soy neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos. Estoy muy feliz de que me acompañes en este espacio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre edifica con sabiduría y prudencia tu hogar. Y vamos a hablar desde esa necesidad básica que tiene el ser humano de sentirse seguro y protegido, que es una de las 4 necesidades que menciono en el capítulo anterior. Por si aún no lo has visto, te invito a que lo veas. Todos hemos escuchado la famosa historia de los 3 cerditos y por si eres de otro planeta y no la has escuchado, aquí te traigo un breve, pero muy breve resumen de esta historia. Se trata de 3 cerditos a quienes se les da la indicación de que construyan su casa. Sin embargo, cada uno la construye de una forma diferente. El cerdito número 1 construye su casa de paja porque es mucho más rápido hacerlo. El cerdito número 2 construye su casa de madera, aunque se demora un poco más. Sin embargo, no requirió para él tanto esfuerzo. Y el cerdito número 3 prestó atención a la instrucción de la mamá cerdita y construye su casa de ladrillo, lo cual requirió más tiempo, pero el resultado fue una casa mucho más sólida. Al cabo de un tiempo, el lobo feroz llega a intentar entrar y derribar cada una de esas casas. Comienza con la casa 1 y sopla y fácilmente la casa de paja se derriba. Luego sigue a la casa número 2 y aunque tiene que soplar un poco más fuerte, igualmente la casa de madera también se derriba. Así que el cerdito número 1 y el cerdito número 2 tienen que huir hacia la casa del cerdito número 3 en busca de auxilio y de sentirse seguros y protegidos ante las amenazas de este lobo feroz. Y ya todos allí en la casa del cerdito número 3, el lobo empieza a soplar y por más que el lobo soplaba, la casa número 3 no se derribaba. Así que ingeniosamente al lobo se le ocurre introducirse por la chimenea, pero lo que no sabía es que el cerdito número 3 ya había planificado su casa y había planificado incluso que el lobo pudiese introducir por allí, así que lo que hace es prender la chimenea, lo que hace que la cola del lobo se queme y él salga huyendo. Y aunque es cómica esta historia y es una historia infantil, no se aísla en absoluto de lo que sucede hoy en día con la edificación de cada uno de los hogares de nosotros. Porque si bien para edificar un hogar se requiere de planificación, se requiere de sabiduría y se requiere de prudencia. Igual que la historia de los cerditos, desde a lo largo de toda la humanidad hemos visto cómo el ser humano siempre ha buscado la forma de protegerse y estar a salvo. Y ha creado desde cuevas hasta chozas con ramas, hasta estructuras móviles con pieles de animales, en la época en la cual el ser humano era nómada y creó todo este tipo de refugios temporales. Pero ya con el sedentarismo y con las nuevas formas de economía como la agricultura, entonces empiezan a surgir estas primeras casas que ya no eran arquitecturas temporales, sino que eran arquitecturas permanentes y empiezan a surgir de diferentes elementos que encontraban en el medio y entonces eran casas de piedra, casas de adobe, casas de ladrillo, casas de madera y con el tiempo van evolucionando hasta las nuevas formas de construcción que conocemos hoy día. Sin embargo, cuando pensamos cómo la vivienda ha sido esa forma como el ser humano ha buscado refugio en ella, pensamos solamente en una protección física, ¿no? Cómo la vivienda nos protege ante elementos naturales, ante depredadores y otras amenazas. Pero no es la única protección, existe también la protección emocional y la protección social. La protección social tiene que ver en cómo la vivienda nos hace sentirnos seguros. Es el lugar en el cual nos sentimos a salvo de alguna forma por el vínculo de la familia que se crea allí. Allí es donde de alguna manera tenemos las risas compartidas con nuestra familia.
Allí en nuestro hogar es donde crecemos, donde guardamos los mejores recuerdos y allí es donde realmente somos quienes realmente somos. Y es por eso que nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, no nos sentimos que tenemos que impresionar a nadie o no nos sentimos que tenemos que ser otra persona, sino que simplemente nos mostramos tal cual somos. La vivienda no solamente nos protege físicamente, porque la vivienda no es solo un techo sobre nuestra cabeza, sino que es el hogar, es nuestro refugio seguro en el cual nos sentimos a salvo ante las amenazas emocionales y psicológicas que tenemos ante el mundo. Si estamos enfermos, ¿a qué lugar vamos a recorrer? A nuestras casas, ¿cierto? A nuestros hogares. Si nos sentimos tristes, es ahí donde quizás podemos encontrar consuelo, quizás podemos encontrar esa mano amiga. Si en algún momento encontramos por el mundo vagando sin saber realmente dónde pertenecemos, vamos hacia nuestro hogar y recordamos realmente quiénes somos. Allí nos sentimos amados y por lo tanto nos sentimos seguros, nos sentimos que estamos en un espacio que nos provee seguridad y que nos provee bienestar. Cuando hablamos de la protección a nivel social, tenemos que pensar, y yo sé que todos de alguna forma lo hemos visto así, en cómo nuestras viviendas, cómo nuestras casas nos dan esa protección y esa solidez económica, ¿no? Yo recuerdo con mucha alegría, nostalgia, aunque no tengo el recuerdo presente, pero sí tengo el recuerdo de cómo mis padres me lo han contado, de la primera vez cuando llegamos a la que hoy es nuestra casa. Y ellos me cuentan que yo me agarré de las ventanas y gritaba, ¿no? Y saltaba diciendo, esta es mi casa, esta es mi casa. Veníamos de un proceso, yo tenía quizás 3 años, y veníamos de un proceso de estar viviendo en arriendo hasta que finalmente, por provisión de Dios, el Señor concedió esta casa para nosotros. Y aunque no era la casa como está hoy en día y no era una mansión ni era pues la super casa, ¿no? Pero era el lugar que Dios nos había regalado y no hay nada más bonito que sentir que algo es tuyo, ¿sí? Que sentir que empiezas a construir en el lugar que va a ser no solamente para ti un patrimonio a futuro, sino que también va a ser un legado para tus hijos. En el caso de mis padres, es el legado que nos dejan a nosotros como hijos, y en el caso de los hijos es el legado que dejamos luego a las siguientes generaciones. Entonces las casas tienen ese carácter social de proveer esa estabilidad, y es una concepción que tenemos que no está mal, de pensar de que nuestras casas nos dan esa protección o esa estabilidad a nivel económico. Entonces es allí donde ese esfuerzo de nuestros padres se convierte en un patrimonio y en un legado para las siguientes generaciones. Cuando hablamos de protección a nivel social, no solamente incluye esta parte de la economía, de la estabilidad económica, sino que también incluye esa protección en cuanto a crisis, ¿no? Y aquí entra todo lo que tiene que ver con un desastre natural, ante una pandemia, ante una situación que requiera para nosotros aislarnos. Hace poco leí una frase que de verdad marcó mucho mi atención y ha quedado como muy grabada allí en mi memoria, y es de un colega que decía que cuando sucedió esto de la pandemia del coronavirus, que no habían descubierto la vacuna, él escribía algo así, parafraseándolo, decía, hasta el momento la única vacuna que se ha descubierto son las casas. Y me llamaba la atención porque efectivamente son las viviendas, son cada uno de nuestros hogares, esos refugios cuando en situaciones como esas, en pandemias, a las que nosotros deberíamos correr. Y que proveen para nosotros esa seguridad y esa protección a nivel social. Entonces, resumiendo esta primera parte, nuestras viviendas no son solo un techo sobre nuestras cabezas, sino que son un refugio para nosotros a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Nuestros hogares son un lugar donde creamos recuerdos, construimos vidas y encontramos seguridad. ¿Es así tu hogar?
Sin embargo, cuando de edificar nuestro hogar se trata, debemos ser conscientes que muchas veces no pensamos en esto, no pensamos en cómo nuestro hogar va a ser para nosotros una fuente de protección y de seguridad en todas las áreas, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Y quedó comprobado cuando sucedió la pandemia del coronavirus, quedó comprobado porque muchas de nuestras casas no estaban preparadas para hacer esos resguardos ante situaciones como estas, no estaban preparadas para proveer esa conexión con nuestra familia, para brindar esa protección que realmente nuestras casas necesitaban y de hecho deberíamos estar a salvo estando dentro de nuestros hogares, pero con la pandemia quedó comprobado que muchas de las casas donde vivíamos no estábamos a salvo porque precisamente no había tenido una planificación y no habían sido casas que habían sido edificadas con sabiduría y con prudencia. Amigos, si esto ya lo dijo la Biblia hace muchísimos años, ¿no? En Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Son dos elementos que necesitamos para edificar nuestras casas. Hace poco colocaba un post que parecía un poco chistoso, ¿no? De algunas construcciones que me encontré y que no están muy desligadas de lo que realmente encontramos hoy, ¿no? En donde vemos errores comunes, horrores también, errores que atentan contra nosotros porque no nos brindan el bienestar que nuestras casas deberían proveer. Por lo tanto, no están siendo casas que se edifican con sabiduría, no están siendo casas bien pensadas, planificadas o que incluso busquen a un profesional para hacerlo. No, son casas en las cuales la visión que tenemos de construir una casa es simplemente tener un techo. Un techo, con eso es más que suficiente. Alzar paredes, levantar muros y construir un techo, ya con eso consideramos que ese es nuestro hogar, cuando realmente nuestro hogar es mucho más que eso. Y por eso es tan importante que edifiquemos con sabiduría y con prudencia. Así que mis queridos amigos que me escuchan, que me ven, deberíamos sentir un profundo anhelo por la sabiduría, porque la necesitamos para edificar nuestros hogares. Y no hablo solamente de edificarlos a nivel físico, de levantar muros, sino de edificarlos en todas las áreas, ¿no? De cada cosa de cada forma, de cada manera en que nosotros edificamos nuestro hogar. Hace poco me leí este libro que se lo súper recomiendo, que se llama Haz algo, y el autor mencionaba y decía que la sabiduría es la manera de vivir, es una manera de vivir que está profundamente centrada en Dios. Y él mencionaba que existen tres formas en las que nosotros podemos encontrar sabiduría. Una de ellas es a través de su palabra. Y si nos vamos a la palabra de Dios, evidentemente no es como que nos va a decir, para edificar tu casa tienes que hacer esto y esto y esto, pero sí vemos a lo largo de toda la historia que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de instrucción, que Dios es un Dios de planificación, que no es un Dios que hace toda la improvisación, sino que Él hace cosas paso por paso. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos cuando le da la instrucción a otros de construir cosas, de cómo le daba la instrucción tan detalladamente, con metros, centímetros, con cada cosa. Dios es un Dios detallista incluso. Y eso habla de cómo Dios, desde su ejemplo, nos enseña cómo nosotros deberíamos edificar nuestras casas, planeándolas, planificándolas mucho antes de que sean construidas, para que provean para nosotros ese refugio y esa protección y esa seguridad que realmente nosotros necesitamos. La segunda manera en la que el autor dice que nosotros podemos encontrar sabiduría es inclinando nuestro oído ante el consejo de otros. Y eso tiene mucho que ver con ser enseñables. Amigos, no nos las sabemos todas. Incluso yo no me sé todo sobre la arquitectura, sobre el diseño. Y si tú estás pensando en diseñar tu casa, no puedes pretender que tú vas a saber cómo construirla, que tú vas a saber cómo hacerla.
claro, tú tienes claridad de lo que tú quieres y incluso yo les he contado en otras ocasiones por mi canal de Instagram, que si no me sigues te invito a que lo hagas, le he contado que a mí han llegado clientes, personas que han llegado literal con un plano de algunas aplicaciones que hay hoy en línea en las que ya está casi que terminado, con muchísimos errores porque evidentemente no estudiaron arquitectura, evidentemente hay mucho desconocimiento de muchas cosas que para mí pueden ser normales, pero que eso me habla y que yo no me pongo mal o me molesto porque lleguen con planos, sino que al contrario entiendo que es la forma de cómo ellos exteriorizar y tratar de hacer entender lo que quieren en su hogar y está bien, ¿sí? Pero lo mal sería que yo me crea que soy arquitecto, que yo me crea que soy diseñador y que no permita ser enseñable ante cosas que yo desconozco o que no sé, porque no las sabemos todas y necesitamos escuchar el consejo de otros, incluso el consejo de personas que no son expertas en el tema, pero que como dice el autor tienen un sentido común santificado, que tienen un sentido común que es el sentido común, es el sentido más olvidado de todos los sentidos, como dice la neurociencia, ¿no? Que de alguna manera nosotros lo que necesitamos es prestar atención, o sea, darnos cuenta de que si hay una escalera, que si tú vas caminando por la escalera y sientes que tienes que levantar demasiado el pie, no tienes que saber cuánto es la medida de la contrahuella o de la huella, pero por sentido común tú sabes que eso está mal diseñado porque implica para ti un mayor esfuerzo o que tú lo ves muy inclinado, si es una rampa y tú la ves muy inclinada, que una silla de ruedas no puede pasar por ahí porque es evidente ante nuestro sentido común, es porque así es, pero necesitamos ser enseñados, enseñables, como dice la Biblia, y no solamente ser tercos y hacer las cosas porque es que así las hace todo el mundo, es que todo el mundo construye así las ventanas y las hacen pequeñitas y las hacen altas y hacen o no hacen ventanas o hacen las casas sin ventanas y así está bien y así eso es lo que he visto. No, necesitas dejarte enseñar, necesitas escuchar el consejo de otros para que tu casa te provea bienestar y para que tu casa sea realmente ese refugio que necesitas, porque a veces se hace una inversión súper alta en la construcción de algo que más bien requiere menos dinero, que más bien requiere menos esfuerzo que si tú buscas a una persona y que si tú realmente dices, bueno, yo no sé de esto, voy a asesorarme en una experta o en un experto de este tema, ¿no? Lo mismo de pronto con la parte constructiva, ¿no? De pronto tú pienses, no, que yo quiero que mi casa sea súper resistente ante los sismos, entonces voy a hacer unas columnas gigantescas, casos se han visto, cuando realmente si tú haces unas columnas muy grandes lo que estás generándole es más peso a la construcción y quizás no es lo más recomendable, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Entonces necesitamos ser sabios y ser prudentes y no ser necios de alguna manera ante algo tan básico como construir y edificar nuestros hogares. Y la tercera manera que el autor menciona de cómo encontrar sabiduría es por medio de la oración, pidiéndole a Dios discernimiento. Y en esto yo creo que orar, a veces pensamos que la oración es algo como muy espiritual, ¿no? Como yo porque voy a orar para edificar mi casa. Y sí, si oras para edificar tu casa, quizás en medio de esa oración puedes aprender a ser enseñable, quizás puedes, por medio de la oración, el Señor puede guiarte a que tú tomes decisiones sabias, a que tu sentido común esté santificado ante lo que el Señor quiere y es agradable para Él, porque si nuestros hogares son un refugio que nos hablan de cómo Dios es ese refugio y ese amparo, ¿quién más que Él para realmente enseñarnos cómo edificar esos hogares que sean para nosotros esa fuente de refugio si Él mismo lo es? Así que Él sabe cómo podemos hacer que nuestros hogares sean realmente esos lugares de refugio para cada uno de nosotros. Amigos, gracias por llegar hasta aquí.
Este ha sido un episodio que me ha encantado. Realmente creo que les he abierto mi corazón de muchas maneras. Pero de verdad hay una necesidad urgente, ya voy a poner a llorar aquí, pero hay un anhelo profundo en mi corazón de ver hogares y ver vidas edificadas eh, por el Señor, ¿cierto? Porque eso evidentemente no lo hago yo, pero hay un anhelo, un profundo anhelo de mi corazón de que cada una de las familias, cada familia tome decisiones sabias a la hora de edificar su hogar. Y yo sé que pudiera hablar mucho más sobre este tema, que pudiera decirles, traerles conceptos y cosas, pero quiero ser siempre lo más cercana posible para tratar de que esta información no solo llegue a nuestras cabecitas, sino que realmente baje hacia nuestros corazones. Necesitamos sabiduría y prudencia para todo, pero cuanto más para edificar nuestros hogares. Gracias por llegar hasta aquí, hasta llorado y todo, pero realmente he disfrutado mucho este episodio. Recuerden siempre que estamos en Instagram y en TikTok como @edificadas.neuroarquitectura y pueden sumarse a esta comunidad en la cual el anhelo de mi corazón es que sigamos edificando hogares vivos. Hasta la próxima.